Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, y aprovecho para felicitar a todas las madres de nuestra iglesia y a todas aquellas que nos están sintonizando en esta gloriosa mañana, domingo, día de madres, pero más importante, día de nuestro Señor Jesucristo, donde el tercer día, hace 2000 años atrás, resucitó de entre los muertos. Así que muchas felicidades a todas las madres en su día. También quiero notificarle que próximamente les estaremos informando lo que haremos para la reapertura de nuestro templo. De ser así, todavía no sabemos fecha, pero ya se está planificando todo para entonces luego ir y comunicarnos con cada uno de ustedes para indicarle el día, indicarle todos los procesos que vamos a estar tomando. Así que antes de comenzar en el texto bíblico y lo que es la última predicación de esta serie, quería darle esas noticias. Así que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14. ¿Qué Dios espera de su iglesia? Esta es la última, como ya les dije, predicación de esta corta serie. ¿Qué Dios espera de su iglesia? Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Acompáñenme en orar. Padre, Dios eterno de inmensa bondad, te damos la gloria y te damos la honra y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques a través de este sermón, que tú edifiques, Padre, a las vidas que hoy nos puedan estar escuchando, que tú las transformes, que tú las consueles, que tú las animes, pero sobre todo que tú las hables y que podamos nosotros y aprender de lo que tú tienes en la mañana de hoy, Padre. Gracias te damos por permitirnos ver la luz del sol un día más. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué Dios espera de su iglesia? Nosotros tenemos que aprender y tenemos que estar apercibidos de los tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos muy difíciles. ¿Para qué nosotros debemos estar apercibidos y conocer los tiempos? Bueno, para poder actuar con sabiduría, para poder actuar de la mejor manera posible. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, específicamente en Crónicas, pero en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32, el ejército de Israel tenía personas expertas en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Así que nosotros debemos ser conocedores de los tiempos. Cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos el pasaje de Romanos, capítulo 12, donde dice que no nos transformemos como el mundo, no nos acomodemos, no cojamos el molde del mundo. Por lo tanto, yo tengo que conocer cuál es el molde para no ajustarme a ese molde. Así que sí, nosotros debemos conocer los tiempos que nos ha tocado vivir, debemos reflexionar como cristianos qué debemos hacer en tiempos como estos o en otros tiempos, pero no hay duda que sabemos que debemos ser luz todo el tiempo. No importa la circunstancia, nosotros somos luz. No hay duda que nosotros debemos predicar el evangelio todo el tiempo, con pandemia o sin pandemia, con huracán o sin huracán, con temblores o sin temblores. Todo el tiempo debemos ser luz, todo el tiempo debemos predicar el evangelio, pero a veces nos enfocamos solo en hacer algo, sin primero dedicarnos a ser, sin primero formar nuestro carácter, limpiar la vasija para que Dios nos utilice y nos utilice con gran poder. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que con esto debemos dejar de hacer lo que acabo de mencionar. Soy de los que pienso que podemos masticar chicle y caminar a la vez. El problema radica que en los tiempos difíciles se nos ha olvidado que posiblemente Dios nos está hablando directamente a nosotros, su iglesia,
para que nosotros reflexionemos y dejemos ciertas carnalidades, ciertas actitudes que a Dios no le gusta, le desagrada. A eso me refiero a muchas, y por lo menos puedo mencionar varias: al egoísmo, puedo mencionar la envidia. Hermano, en los tiempos de dificultades y los tiempos que nosotros estamos viviendo, y pasó también con los temblores, y también pasó con el huracán, y pasa cuando pues amerita, y las circunstancias ameritan que la iglesia se envuelva en ayuda, pero parece que se ha convertido en una competencia. Parece que las iglesias están obsesionadas con autopromoverse y han caído en esa competencia de quién ayuda más, de quién predica más, de quién tiene más view por YouTube o por Facebook. Y esas son las cosas que nosotros debemos reflexionar. Estamos muy enfocados en hacer mucho, es muy envuelto en el campo, pero no nos hemos puesto a dedicar tiempo a reflexionar en nuestra vida espiritual. Hay demasiadas Martas y muy pocas Marías en la iglesia. Estamos tan ocupados sirviendo que no dedicamos tiempo a sentarnos a los pies de Jesús y a quebrantar nuestros corazones. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo no tan solamente de predicar el evangelio, porque todo el tiempo debemos hacerlo. No dejar de ayudar, porque todo el tiempo debemos ayudar. Pero hermanos, necesitamos tiempo a solas con Dios. Es tiempo de necesidad, y en ese tiempo de grandes necesidades surgen muchas oportunidades para servir a los demás. Lo que siempre debemos tener cuidado es no caer en la autopromoción. Porque aunque sabemos que es cierto lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no es menos cierto lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es una de las realidades que se manifiesta, no tan solamente en lo que es la iglesia, sino de carácter personal. Muchas personas les gusta esto y hay motivaciones detrás que nosotros no las conocemos, solamente Dios conoce la motivación, pero de a legua se puede uno aventurar y llegar a que muchas de esas motivaciones a veces son incorrectas. Así que la pregunta que nos ha dirigido por esta serie de sermones fue: ¿qué espera Dios de su iglesia? Y la estoy llevando al contexto que nos ha tocado vivir. Yo hice unas aclaraciones en la primera predicación y que por razones de tiempo no voy a volver a repetir, pero sabemos, hermano, que las circunstancias son muy distintas de lo que el pasaje nos muestra. Sabemos que la manera en que Dios obraba o operaba en esos tiempos es muy distinto al nuevo pacto. Nosotros sabemos todo eso, pero sí afirmamos que las condiciones que están puestas allí son condiciones que nos acompañan en todas las escrituras para el pueblo de Dios. Así que esto lo hicimos con la intención de hacer una introspección en cada uno de nosotros y examinar nuestra vida antes que salir despavoridos a dar un pedazo de pan. Examinemos primero nuestro corazón y, como dice el texto, nos humillemos, oremos, le busquemos, y como hoy estudiaremos, nos alejemos de nuestros malos caminos. Cuando Dios le habló a Salomón, le dejó claro que tenía que cumplir con cada una de estas condiciones para él sanar su tierra. Es lo que se conoce como promesas condicionadas. Si tú haces esto, entonces yo haré lo otro. Y el Señor se relacionaba mucho con el pueblo de Israel con promesas con condición. Eso sí, también lo sabemos.
Pero cuando hablamos de estas condiciones aquí establecidas, es para cumplirlas todas al pie de la letra. Esto es como los eslabones de la cadena, que si uno no está, no funciona la cadena, no te la puedes poner. De la misma manera, todas estas condiciones son juntas. No puedes solamente cumplir otra y esta no cumplirla, o ir y escoger cuál cumplirla. Debemos escoger todas. De hecho, una te lleva a la otra. Una es consecuente a la otra. Por lo tanto, lo que hoy vamos a estudiar, y es la conclusión, que es la última condición, y entonces lo que Dios hará, esta última condición, si usted no ha hecho las demás condiciones, las demás exhortaciones que Dios ha dicho, pues hermano, esta usted no la va a poder cumplir. La evidencia de que usted se humilló, la evidencia de que usted oró por perdón y buscó la presencia de Dios diariamente, es que usted se va a alejar de los malos caminos. Entonces, vayamos y estudiemos la última condición. ¿Cuál es? Alejarse de sus malos caminos. El texto dice, y se vuelven de sus malos caminos. Así que se asume, simplemente por leer el texto y el contexto, que el pueblo de Israel estaba caminando en desobediencia a las leyes de Dios, estaban en pecado. Y cuando nosotros leemos brevemente la historia de Israel y Judá, reino del norte, reino del sur, vemos cómo una generación tras otra generación se descarriaban del camino de Dios. El profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 7, dice, pues mi pueblo está decidido a abandonarme, aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. En hebreo el significado es, mi pueblo tiene el hábito de darme las espaldas y alejarse de mí. Siempre tuvieron esa tendencia. O sea que el término descarriarse significa sencillamente volviendo su espalda a Dios. Irónicamente, el pueblo de Dios se descarriaba la mayoría de las veces después de tiempos de gran bendición y prosperidad. Y a menudo, cuando Dios derrama increíble misericordia sobre Israel, el pueblo se alejaba de él. Así que esto era una tendencia de la nación de Israel. Cuando estaba siendo bendecida, cuando todo iba bien, le daban la espalda a Dios y su conducta cambiaba. Cuando venían las adversidades, Dios lo hacía con la intención de llamarlos al arrepentimiento y a que se volvieran a Él y se alejaran de los malos caminos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos los tiempos que estamos viviendo y hemos continuamente sintiendo la presión de las adversidades, también es tiempo para reflexionar en nosotros. Si cada uno o su iglesia le ha dado la espalda a Dios y apenas se ha dado cuenta que lo ha hecho. Porque como dice el pastor Miguel Núñez y dijo en una ocasión, Dios puede quitar su presencia de una iglesia, su gloria, pero como estamos tan entretenidos y como sabemos hacer las cosas, seguimos haciéndolas, pero la presencia de Dios no está. La presencia de Dios se ha ido y nosotros seguimos haciendo lo que sabemos hacer. Seguimos evangelizando, seguimos ayudando a la gente, seguimos predicando domingo tras domingo, pero la presencia de Dios no está. Es como el Icabod, se fue la presencia de Dios, la mano, la gloria de Dios se fue de ese lugar. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio la espalda a Dios. Cuando usted va a Apocalipsis, también las iglesias y muchas de ellas fueron reprendidas por lo mismo. Le habían dado la espalda a Dios. Y el Señor dice, aquí toco a la puerta y llamo.
No era un llamado a la gente que no se ha convertido, sino era un llamado a una iglesia que estaba haciendo las cosas por su fuerza y ellos ni se habían dado cuenta de que Dios había retirado su gloria. Por lo tanto, es tiempo de reflexionar. Usted podrá decir, no, pero yo no estoy de acuerdo. Es que nunca está de más de examinarnos. Nunca está de más. Usted puede decir, mira, yo me hice una prueba, unos análisis hace 3 meses atrás y todo me salió bien, pero nunca está de más volver a hacérselos. Porque en un día a otro puede cambiar muchas cosas. Por lo tanto, Dios nos está llamando a eso. Siempre, todo el tiempo. No es una vez, no son 2 veces, es todo el tiempo de examinar nuestra vida. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La gente cree y confunde que arrepentirse es confesión de pecado. Y no es simplemente confesar el pecado, eso lo hacen los religiosos. De hecho, hay gente que ha admitido que ha asesinado a alguien y cuando le hacen las preguntas o en el jurado o le hacen las preguntas en los programas televisivos, en las noticias, cuando un reportero se le acerca, le dice, usted lo han agarrado con el cuchillo, la pistola, y él confiesa, usted acepta que usted hizo, y la persona, eso se ha visto en la historia, ha dicho, sí, yo lo hice, y la siguiente pregunta es, ¿usted se arrepiente de esas acciones? Y él dice, no, si me diera la oportunidad lo hago de nuevo. Por lo tanto, él confesó, pero no se arrepintió. Así que la confesión es parte del arrepentimiento, pero no todo aquel que confiesa se arrepiente. No todo aquel que confiesa se arrepiente. Esa práctica la tienen muchos religiosos que van simplemente a confesar sus pecados, pero tan pronto salgan de allí y oren una oración y la repitan constantemente, ellos supuestamente son perdonados e inmediatamente ellos vuelven a caer en el mismo pecado. De ahí no hay perdón de Dios. Ahí no hay un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que lo confiesa delante de Dios y se aparta de esa conducta que lo desagrada a Él. Debemos sentir pesar por nuestros pecados. Debemos dolernos por nuestros pecados. Antes de reconocerlo o además de reconocerlo, debemos sentir un verdadero pesar por lo que hemos hecho. Debemos sentir que nuestros pecados son algo aterrador. Debemos sentir el deseo de deshacernos de ellos y de abandonarlos. Y nosotros sabemos que el Señor es bueno, es misericordioso. Primera de Juan, capítulo 1, 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Convertirse del mal camino es alejarnos de ese pecado y acercarnos a nuestro Dios. Eso es lo que nos dice esta enseñanza, esta condición. Y dentro del pueblo de Dios, hoy día se ve la falta de temor a Dios. Nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros, por la conducta de muchos, sabemos que ya ese temor se ha ido.
ya que cometemos los pecados y si ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, como es la murmuración, el hablar mal de otros hermanos o de nuestros compañeros de trabajo. Cometemos pecados de egoísmo, donde buscamos el beneficio personal y creemos que los pecados que solo Dios ve y juzga son los de matar y robar, adulterar, todo eso. Porque pues eso claramente muchos dicen, eso yo no lo hago. Pero también está los pecados del chisme, está el pecado de poder tener la oportunidad de hacer lo bueno, pecado de omisión y no hacerlo, le he contado como pecado. Tenemos muchos pecados que podemos enumerar. Así que los pecados no tienen denominaciones, porque el pecado del chisme es igual a robar o a matar. Así que Dios está llamando a un pueblo a que le sirva sin máscaras en el corazón, que se conviertan del mal camino que están por causa de la iniquidad, por causa de su pecado, que saquemos toda la contaminación que tenemos. Y tenemos una gran esperanza en el nuevo pacto con su evangelio, que el evangelio no solo se trata de darnos una esperanza futura, sino también el evangelio vino a transformar nuestros corazones. Y una de las tendencias en la travesía como reformado es que nosotros solemos inclinarnos al antinomianismo. Es decir, ¿qué significa antinomianismo? Sin ley. Pero es como nosotros decimos, ya yo soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa el evangelio, hay que pensar simplemente en el evangelio, no importa el pecado, Dios murió por nosotros, Dios vivió su vida y yo sigo, Dios me conoce. Y sí tiene peso el evangelio y es verdad que nosotros no podemos alcanzar el nivel que Dios exige para sus hijos. Nosotros no podemos ser perfectos, solamente Cristo, y gracias a su sacrificio y gracias a su vida, obviamente nosotros somos salvos. Pero eso no quiere decir que nosotros no tomemos en serio nuestra vida de pecado, nuestra vida espiritual, que no cambiemos radicalmente, que no luchemos por cambiar y que nos duela, como Santiago escribe a esa iglesia sufriente. Cambien su risa en lloro. Ya no se llora por el pecado del pueblo, ya no hay quebrantamientos, simplemente es hacer, y mientras sigo sin ser parecido a Cristo, al Señor le interesa más nuestro corazón, al Señor le interesa más nuestras motivaciones. Debemos reflexionar. Sí, el evangelio nos trae esa esperanza, pero el evangelio también nos transforma y debemos mostrar esa transformación. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 28 al 32 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un cambio de vida. El apóstol Pablo en esa carta se dedica en los primeros capítulos para demostrar lo que Dios hizo a favor nuestro y del cambio y de la transformación, y por ende cómo nosotros por nuestra nueva naturaleza nos debemos comportar en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios, en el mundo, en la familia y en la iglesia. Así está desmenuzada la carta a los Efesios, pero Pedro también habla de que fuimos redimidos, que fuimos salvos, pero luego dice cuál debe ser nuestra conducta. El evangelio vino a transformarnos.
Por lo tanto, no es simplemente hacer, es ser parecido a Cristo. Y mientras yo me estoy pareciendo a Cristo, en mi naturaleza yo voy a hacer, hermanos. Yo voy a compartir el evangelio porque me estoy pareciendo a Cristo, y algo que hacía Cristo era predicar el evangelio, predicar sobre el arrepentimiento. Como yo he dedicado tiempo a pedir perdón, a alejarme de los pecados y acercarme a Dios en oración, me voy a parecer a Cristo. Por lo tanto, yo voy a ayudar al necesitado sin la necesidad de tener que publicar todo lo que yo hago, porque lo hago para la gloria de Dios. Y esa es la demostración más grande, que lo estás haciendo para la gloria de Dios. Morderte la tentación de tener que autopromoverte. O sea, es una realidad de la vida que hoy como iglesia estamos viviendo. Es una realidad que muchos no la quieren tocar, bueno, pero que es necesario tocarla. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer. El problema es que todavía no somos lo que debemos ser. Y debemos enfocarnos ahí, porque eso traerá como consecuencia todo lo demás. Así que lo que el pueblo debía hacer en tiempos difíciles, en circunstancias hostiles, en hambruna, no era hacer, era primero dedicarse a reflexionar a quién habían ofendido y volverse a Dios. Y esto es rápido, esto no es, pero es que el tiempo, la gente, no, esto es un momento de reflexión y humillarse y actuar. El problema, y hay que hacernos la pregunta pertinente, ¿nos hemos humillado como iglesia? Hemos orado por misericordia, hemos clamado como el publicano, sé propicio a mí, pecador. Hemos buscado su rostro constantemente. Pues alejémonos de los malos caminos. Así que la nación de Israel se tenía que humillar, tenían que orar, tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que buscar la presencia de Dios y por ende se tenían que alejar de sus malos caminos. Entonces, ahí está lo que es promesa con condición, como Dios lo hacía muy repetidamente en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, la segunda ley, usted puede contemplar, si usted cumple con esto, será bendecido. Y si usted no lo hace, vendrá la maldición. O sea, condicionado. Y aquí el Señor le está diciendo, si ustedes cumplen con estos requisitos, entonces yo cumpliré mi parte. Si no lo hacen, todavía estará la hambruna, todavía estará la gran necesidad. Por lo tanto, vayamos al segundo y último punto de todas estas predicaciones, los resultados. Los resultados esperados por ese pueblo. Dice entonces la palabra, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Tres cosas: oír, perdonar sus pecados y sanar la tierra. Bajo esa condición, Dios promete misericordia al país. Dios perdonará el pecado que atrajo sobre ellos la calamidad y sanará la tierra que había sido devastada. Así que Dios promete tres cosas aquí para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel hiciera lo que Dios le estaba mandando hacer, entonces Dios iba a actuar a favor de ellos. Y lo primero que nos dice y promete es oír. Nos promete oírnos. Y le estaba prometiendo que Dios los iba a escuchar. Ahora, no hay ninguna duda que Dios abre su oído a la oración de sus hijos. Nosotros tenemos un salmo, Salmo 94, versículo 9, que dice, ¿acaso no oirá el que nos puso las orejas, ni podrá ver el que nos formó los ojos? La seguridad de ser escuchados por Dios es la más grande seguridad que nosotros como hijos tenemos. Sí, Dios nos escucha,
Pero aquí la palabra oiré significa corazón que escucha una mente entendida. Déjenme darle un ejemplo. Cuando nuestros hijos interrumpen una conversación entre adultos, nosotros estamos escuchando, posiblemente sí estamos escuchando lo que están diciendo, pero inmediatamente nosotros nos detenemos, los miramos y les decimos, primero di permiso o primero di por favor en otros contextos, dame tal cosa, por favor. Y entonces ellos dicen esa palabra, por favor o permiso, y nosotros le prestamos atención. Es la misma idea detrás de esto. No es que Dios no estaba escuchando al pueblo, no es que Dios no oía al pueblo en ese sentido de saber o escuchar, sino de prestar atención. Le prestaré atención cuando ustedes se humillen, cuando ustedes oren y supliquen misericordia, cuando ustedes busquen verdaderamente mi rostro y cuando ustedes se alejen de sus malos caminos, entonces yo le prestaré atención. Eso es lo que implica el texto bíblico. Implica que Dios prestaría atención. Posiblemente ellos estaban orando en tiempos de crisis, porque en tiempos de crisis ora todo el mundo. Hasta aquel que es ateo también ora. Pero no se habían humillado. A lo mejor ellos, Señor, quita esta adversidad, pero no había humillación, no había reconocimiento de pecado, no había búsqueda de su presencia y mucho menos no había intención de alejarse de sus malos caminos. Por lo tanto, solo querían los beneficios de Dios y Dios no iba a prestar atención a esas oraciones. Tenía que haber humillación y reconocimiento de sus pecados y alejarse de ellos. Tenía que haber arrepentimiento. Por lo tanto, cuando hubiese eso, entonces Dios le iba a prestar atención a su oración. Lo segundo que nos dice es la increíble seguridad de perdón. Aquí nos muestra cuán misericordioso, cuán bondadoso, cuán es nuestro Dios lleno de gracia, que está dispuesto a perdonar cualquier tipo de ofensa. Dios nunca le da la espalda a quien con sencillez, como un niño, viene a pedir perdón. No, Dios es misericordioso y Él quiere derramar su misericordia, Él quiere derramar de su gracia, Él quiere levantar al caído, Él quiere eso. Pero Él necesita que su pueblo haga unos ejercicios de humillación. Cuando nosotros vemos el Salmo 32, versículo 1 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Ahí mismo en el versículo 5 dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, porque Dios es un Dios perdonador. Eso es lo bueno. Vean eso, cómo Dios pudiera muy bien dejar a la nación de Israel seguir en el pecado y que ellos mismos se autodestruyeran por el pecado. Pero Dios es tan bueno, Dios y su misericordia alcanza a todos, que allí mismo Él interrumpe su vida de pecado y le dice, tienen que hacer esto para yo entonces derramar de mi perdón, perdonarlos, escucharlos y lo tercero, y sanar su nación. En aquel tiempo, exclusivamente en aquel tiempo, le enviaría lluvia porque el Señor había provocado una de las más terribles hambrunas o iba a provocar por el pecado del pueblo. Eso era muy común cuando el pueblo estaba en pecado. Dios hacía que no lloviese, entonces ellos no tenían sus frutos ni para ingerir, ni comer, ni poder venderlos. Por lo tanto, podemos asumir que Dios, al decir que iba a sanar la nación, iba a enviar lluvia para poder regar sus terrenos y que estos dieran su cosecha a su tiempo.
iba a quitar la pestilencia, iba a sanar la nación, la iba a prosperar, porque al tener todo eso y quitar lo malo, pues la nación iba a volver a ser lo que siempre ha querido ser. Una nación próspera como en los días cuando Salomón hizo las cosas como las debió hacer. Una nación poderosa. Así que vemos completamente que Dios iba a oírlos, a prestar atención, iba a perdonar todos sus pecados. Aquí no hay, y confiesen este no lo perdono, todos sus pecados. Y cuando el pueblo de Israel caía en pecado, hermano, créame, caía en pecado de idolatría y comenzaba a rendirle culto a otros dioses, que esos dioses, según ellos, exigían orgías y abominaciones para poder adorar a esos dioses, y el pueblo israelita cayó en eso. Pero el Señor estaba dispuesto a perdonarlo porque Dios es un Dios misericordioso y estaba dispuesto a sanar su nación. Ahora bien, si usted espera que yo diga que después que nosotros como iglesia en nuestro contexto hagamos lo que Dios demanda aquí y en toda la escritura, humillación, confesión de nuestros pecados, arrepentimiento, buscar su rostro y alejarnos de nuestros malos caminos, si usted espera que yo diga que esta pandemia se acabará, hermano, entonces yo me estaría convirtiendo en un falso profeta. No, yo no estoy diciendo eso. Porque el contexto de Crónica es muy distinto. Allí el Señor se revela y da unos detalles y dice, cuando ustedes hagan esto, entonces yo voy a sanar su tierra. Pero nosotros sabemos por toda la escritura que a Dios le interesa más nuestra vida. Así que muchos interpretan aquí una sanación espiritual en nuestro contexto. Las heridas que te has hecho por caminar de espaldas a Él, Dios las sanará. Si quieres ser renovado, restaurado, perdonado, Dios está con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Abandona el pecado y acércate a Dios. Hermano, nosotros debemos aprender a no negociar con Dios. Nuestro deber es humillarnos. Nuestro deber es alejarnos de los malos caminos. Nuestro deber es a buscar su presencia para que entonces seamos transformados a la imagen de su Hijo y hagamos cosas y obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero el deber de parar la pandemia y el deber de hacer todo lo que Él tenga que hacer con el mundo que Él creó, eso le toca a Él. Yo voy a hacer lo que me corresponde a mí, lo que naturalmente yo puedo hacer, pero lo sobrenatural se lo tenemos que dejar a Dios. Dios en Crónica le dijo a Salomón en el templo, en la dedicación de ese gran templo, si el pueblo llegue a pecar, entonces yo enviaré tal cosa y ellos tienen que hacer estas condiciones para yo sanar su tierra, pero no es solamente sanar su tierra, es que dice, y yo voy a escucharlo y a perdonar sus pecados. Así que hermanos, yo no les puedo afirmar, porque eso traería más preguntas, más interrogantes. Traería preguntas, ¿y cómo se sabe que todo el mundo se humilló? Si cuando el día en que se acabe la pandemia o venga la vacuna o la cura, entonces ahí tenemos que asumir que toda la iglesia se humilló, y si luego entonces volvemos a lo mismo. No se humilló. No, trae más preguntas, más interrogantes. El Señor lo que quiere es que nosotros reflexionemos en las adversidades, porque en ese tiempo la adversidad era esa, que Él iba a enviarle. En estos tiempos hemos visto cuáles son las adversidades que a nosotros, al estar en tiempos modernos, son las que nos afectan mucho más. Pero nuestro deber no es para sentarnos en la mesa de negociaciones con Dios
para entonces nosotros, Señor, aquí te traigo mi humillación, aquí te traigo mi alejamiento de pecado, aquí te traigo mi búsqueda de tu presencia, dame ahora la solución para esta pandemia. Eso no es así y eso no es lo que yo estoy diciendo, porque si no, hermano, si yo asumo un día como hoy, que tan pronto usted haga esto, la pandemia se acabará, entonces yo soy un falso profeta de no cumplirse. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que Dios está presto para escucharte, Dios está presto para perdonarte y Dios está presto para sanar las heridas que tú mismo te has provocado por el pecado. No negociemos con Dios, porque el Señor nos enseña en toda la Escritura que la última palabra la tiene Él, que su sabiduría, sus pensamientos son mucho más grandes que nuestros pensamientos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 al final decía, oh inmensa sabiduría, no hay quien la entienda, es maravillosa, es profunda. Entonces yo no puedo llegar a conclusiones. Lo que sí yo le puedo decir y puedo afirmar es que aquel que se arrepiente de su pecado, Dios lo perdonará. Eso sí yo lo puedo reafirmar aquí. Eso yo puedo afirmarlo porque la Biblia me da a mí la autoridad y me lo explica, y Dios mismo es el que ha dicho que no mira de lejos al que es contrito y humillado de corazón, sino que se acerca y lo perdona. Él mismo ha dicho que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Es el mismo que ha inspirado a Juan para decir que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, sí, yo reafirmo que si usted se humilla, que si usted busca su rostro, pide perdón por sus pecados y se aleja, la misericordia de Dios caerá sobre usted. Y sus heridas provocadas por los pecados que usted mismo ha cometido serán sanadas. Así que, hermanos, es tiempo de que la iglesia deje al abogado que tiene adentro y no lo active para justificar todo este tipo de cosas, diciendo, no, pero yo creo que es tiempo de tal cosa, es tiempo del otro, es tiempo de todo, hermano. Es tiempo de todo, pero hay asuntos de prioridad. Hay asuntos de prioridad. Y nosotros podemos vivir de rodillas delante de Dios, confesando nuestros pecados, buscando su presencia, alejándonos de las malas motivaciones y alejándonos de los malos caminos y hacer lo que nos corresponde hacer. Nosotros lo podemos hacer. Pero no podemos saltar sin olvidar lo que es prioridad. Porque Dios siempre ha dicho, al hombre siempre le fascina, busca, llega a las conclusiones por lo que ve al exterior, pero Dios mira el corazón. Entonces Dios mira la motivación, porque hago lo que hago. Dios ha pasado a la iglesia y está pasando a la iglesia por una prueba muy difícil. Yo no sé si usted la ha visto. Pero hermano, cosas que nosotros podíamos hacer y que la Biblia nos manda hacer, no hemos podido hacerla y no sabemos cuándo volveremos a poder ponerlas en práctica. La Santa Cena, bautismo, animarnos unos a otros de manera presencial y utilizar estos medios que nosotros sabemos que muchos se distraen con facilidad, tanto en el templo, imagínense en sus hogares. Para captar la atención de un sermón dentro de un templo, para muchos es difícil, imagínense en sus hogares. Así que las cosas que Dios está permitiendo no son muy sencillas, son serias. Y como son asuntos serios, merecen que nosotros lo tratemos también seriamente. No igual que en otras ocasiones, es que nosotros nos podamos humillar delante de Dios, que nosotros podamos confesar nuestros pecados, que nosotros podamos alejarnos de nuestros malos caminos, buscando su rostro, su presencia, anhelando su presencia, y que entonces Dios nos escuche cuando oremos, y que Dios perdone nuestros pecados,
y que Dios sane lo más importante que debe sanar ahora en nuestra vida espiritual. Si Dios quiere luego que nosotros hagamos esto y que la iglesia verdaderamente se humille, Él quiere parar la pandemia, eso le toca a Él, eso le corresponde a Él. Yo no me meto en esos asuntos, yo no tengo ese reporte en mis manos. Pero sí lo que yo puedo decirte es que si te arrepientes de tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor. No dudes del amor de Dios por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Dios es un Dios de amor y lo demostró. La más grande demostración de amor se hizo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, muriendo por sus enemigos, aquellos que no queríamos saber de Él. Por nosotros fue que sufrió. No por amigos, no por los que nos caen bien, no, por aquellos que eran enemigos de Él, aquellos que difamaban su nombre, aquellos como el ladrón o los ladrones de la cruz, pero aquel que se llegó a arrepentir, antes de arrepentirse, ese ladrón también se burlaba de Él. Y Dios estaba allí, Jesús estaba allí, en la cruz, muriendo por ese ladrón, por un enemigo que se burlaba, que cuando estuvo allí en la cruz del Calvario, no tan solamente se burlaban de Él, sino que fueron crueles con Él. Y Dios envió a su Hijo con una misión: salvar a su pueblo, salvar a sus ovejas, salvar a aquellos que Dios había escogido antes de la fundación del mundo. Esa es la más grande muestra de amor. Así que, hermanos, lo que nos toca a nosotros es ponernos de rodillas delante de Dios, humillarnos, ser humildes, reconocer que realmente hemos pecado, todos hemos pecado, y que necesitamos de su gracia y de su misericordia, que confesemos nuestros pecados, que le busquemos de ahora en adelante nuevamente, como en los comienzos de nuestra conversión, aún con más intensidad, y que nos alejemos de esos pecados ocultos y pecados no tan ocultos que otros cometen y cometemos y a veces ni nos apercibimos que los estamos haciendo. Así que, hermanos, es tiempo de pedir a Dios perdón. Y si usted me está escuchando y no conoce a Cristo, todavía no tiene una relación con Cristo, venga en arrepentimiento y fe al Hijo de Dios. Si usted todavía no goza de esa relación con su Padre Celestial, Cristo es el mediador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que, hermanos, le pido que oremos, le pidamos perdón a Dios y que nos alejemos de nuestros malos caminos. Y que el Señor derrame de su bendición y de su gracia, de su presencia a su iglesia. Para que entonces, hermanos, lo que hagamos, lo hagamos con gran poder, no en nuestro poder, sino en su poder y para su gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde.